Señor. Vamos a recibir este manjar que ha preparado el Señor para hoy. Amén. Que podamos educarlo, que pueda ser nutritivo para nuestras vidas, para poder aplicarlo día a día. El libro de Génesis en el capítulo 49. Le vamos a dar lectura a partir del versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de acuerdo con un amén. Bien, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Padre eterno, Dios amado, en el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, como decía la alabanza, que tu gloria se demuestre aquí y ahora. Bendito sea el Señor, porque solo es todo por ti y para ti, Señor. Nada podemos dar nosotros. Somos hombres y mujeres débiles, pero sí adoramos a un Dios fuerte y poderoso. Y sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es para que nos prepare, porque tu palabra, Señor, es lo necesario y lo suficiente para estar preparados para toda buena obra. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estés quitando, que estés ahuyentando, que estés reprendiendo todo espíritu de adormecimiento, de somnolencia, de aburrimiento, de indiferencia, todo aquello que no quiera permitir la bendición que tú traes, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Bendito sea el Señor. Hermosa palabra hemos leído. Amén. Hermosa palabra, una palabra que da para mucho más. Pero bueno, vamos a tratar de no irme, porque yo sé que hoy no es una vigilia, es una reunión. Amén. Pero vamos a tratar de poder sacarle todo el jugo que podamos. Amén. A esta palabra. En esta palabra nos encontramos en un momento en el que Jacob está por morir. Amén. Todos conocen a Jacob. Saben que fue el nieto de Abraham, ¿verdad? Este hombre que pasó muchas cosas en su vida, ya estaba al punto de morir. A sus 147 años se encontraba ya presto para morir. Pero antes, fíjense la lucidez que tenía este hombre, porque antes de morir, él reúne a todos sus hijos. Él está en Egipto, amén. Y él los reúne para darle una profecía. Es una de las profecías más lindas que se encuentran en Génesis, ¿sí? Porque habla de Jesús en esta profecía también. Pero él le profetiza a cada hijo lo que iba a acontecer. Si bien hace una pequeña descripción de cada uno de ellos y de lo que les ha pasado, de lo que habían hecho en su vida, pero también profetiza los tiempos venideros para cada uno de ellos. ¿Amén? Amén. Y es ahí donde nos encontramos en todos los hijos. Si observamos, no vamos a detallar todas las profecías que hace sobre cada uno de sus hijos, pero sí vemos que los 8 hijos, hijos de su esposa legítima, él se explaya un poquito más. En los otros 4, él es más escueto en la profecía, pero en los 3 que más habla, es Rubén, es José y Judá. Y de Rubén claro, es el primogénito, ¿sí? De alguna manera Jacob le dice que por ser el primogénito a él le correspondía todos los derechos. Ustedes saben cuáles eran los derechos de los primogénitos, ¿amén? Él tenía el derecho de continuar el liderazgo, porque era el primogénito. Pero ¿qué pasó con Rubén? Dice que Rubén era impetuoso
Amén. Y por esa razón, Jacob le dice, sos inestable, no podés llevar vos adelante el liderazgo. Y eso nos tiene que servir a nosotros, hermanos. Porque un cristiano inestable no puede perdurar en ningún ministerio. Amén. Es necesario estar con firmeza. No ser con el ánimo. No ser una persona que vive en la carne todo el tiempo. No, eso no sirve. No sirve para Dios. No podemos trabajar para Dios de esa manera. Entonces, fíjese lo importante que es para Dios la estabilidad del creyente, de su siervo. Amén. Este hombre, Rubén, pierde algo tan preciado que era la primogenitura. Esaú la pierde por un plato de lenteja. Él la pierde por seguir los deseos de la carne. Amén. Santo Y Dios. después sigue profetizando sobre los otros hijos. Llega Judá. Judá, ustedes saben que en Judá hoy son los judíos. Amén. Y de alguna manera Jacob le profetiza que iba a ser la única tribu que iba a llegar a lo lejos, que iba a perdurar, que iba a prevalecer. Y qué maravilloso que hoy lo vemos, es así. Amén. ¿Hasta cuándo le dice? Fíjese lo que dice en el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es Cristo, amén. Es la única vez que aparece este nombre en la Biblia. Sabemos que Cristo tiene muchos nombres en la Biblia. Pero Silo en hebreo significa aquel, el pacífico, el tranquilo. Está hablando de Jesús. Amén. Entonces le dice, el cetro de Judá, el reinado, va a ser hasta que venga Él. Los reyes salían de Judá. Amén. Por eso nuestro rey es el rey de reyes y señor de señores de la tribu de Judá. Amén. Pero qué importante que Cristo también es el sacerdote. Ahora, no es sacerdote por la tribu de Leví, sino que es sacerdote, dice la palabra, según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y así es como Él va describiendo la vida de sus hijos y lo que va profetizando, lo que va a pasar, hasta que le llega el momento a José. Amén. Bueno, con José abre un abanico de milagros. Gloria a Dios. ¿Por qué? José era especial. No por él, no por sus fuerzas, no por sus capacidades, porque no existe el siervo especial por sus capacidades, no existe el siervo especial por sus dotes, Amén. sino que somos especiales por la gloria de Dios. Amén. Porque Dios se manifiesta en nosotros. Gloria. Y en este caso, José es escogido por Dios. Amén. Porque la palabra nos dice que Dios estaba con José. Amén. Amén. La palabra nos cuenta. La vida de José es fascinante, es hermosa. Amén. Porque fue uno de los hombres más sufridos. Porque todo el daño que sufrió José lo sufrió desde el seno de su familia. Amén. Muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos y nos dolemos cuando alguien nos hace algo y hasta quizás no queremos venir más a la iglesia. Pero fíjese usted que José todos los dolores más grandes, las amarguras más grandes, los dardos que más le tiraron, fueron de adentro de su casa. Amén. Dice la palabra acá, Jacob, ¿qué hace con José? Hace dos comparaciones. Dice que José, por un lado, es una rama que no deja de dar frutos. Es una rama llena de frutos, una rama fructífera. Y también lo compara con un arquero que está solo con su arco frente a un montón de arqueros que le disparan y le disparan y le disparan. Gloria a Dios. Y ahora empieza a describir por qué razón José es esta rama que no deja de dar frutos. Amén. Y dice que está junto a una fuente. Gloria a Dios. Que está junto a una fuente. Y ahí vamos a leer en Salmos 1, que vemos que también el salmista hace esta comparación. Salmo 1, capítulo 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre, dice el salmista, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo. Su hoja se mantendrá verde y en todo prosperará. Amén. Está diciendo lo mismo. ¿Qué está hablando? Del hombre que está firme en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios. Esa es la fuente a la que se está refiriendo Jacob. Si bien en
Si Dios le hablaba, José ha recibido las enseñanzas de su padre, el patriarca, las de su abuelo, las de su bisabuelo. Amén. Él ha creído. El joven tenía fe. Y lo vamos a ver, porque es uno de los frutos principales que él tiene, que él da. Porque la fe sabemos que creemos por fe y para fe. Amén. La fe también es un fruto. Entonces, eso es lo que hace la relación que él tenía con Dios, la comunión que él tenía con Dios. Amén. Y no estamos hablando de la ley, de la Torá, porque en ese momento no había ley aún. Pero sí había una relación con Dios. Abraham dice que Dios lo llama y Abraham cree. Amén. Y porque creyó, fue llamado justo. Amén. Los antiguos fueron justificados por la fe. Si bien obviamente esa justificación se complementa y se completa con la obra de Jesús, pero ellos creyeron. Amén. Y este joven, y digo joven porque apenas 17 años tenía José, cuando empieza lo más difícil de su vida, un joven. Otra vez la Biblia nos habla de los jóvenes. Gloria a Dios. Acá hay muchos jóvenes. ¿Sí? Pero esta palabra es para todos. Pero está bueno que entiendan que sí se puede servir a Dios. Sí se puede ser fiel a Dios, aún siendo joven. Amén. Jeremías 17:7 también nos habla de algo parecido a lo que dice el salmista. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Acá Jeremías me habla de un árbol que sufre mucho calor, que sufre asfixia, pero no se muere. Sigue dando fruto. Me habla de un árbol que sufre de sequía, pero tiene reserva. Amén. Entonces no deja de dar fruto. ¿De qué está hablando? El que confía en Jehová. Amén. Y de alguna manera José meditaba en la palabra de Dios, meditaba en Dios y había puesto toda su confianza en Jehová. Amén. La palabra sigue diciendo en Génesis 49. Le causaron amargura, le asaetearon. José, yo sé que todos conocen la historia, pero vamos a hacer un pequeño resumen. José a los 17 años, su padre lo envía a José a inspeccionar a sus hermanos. Hermanos que dice la Biblia en Génesis 39:4, dice la Biblia algo que es tremendo. Dice que sus hermanos no le podían hablar a José pacíficamente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nunca había una palabra de amor para José. Nunca había una palabra de cariño, de aprecio. Todo era odio. ¿Por qué? José había sido el primer hijo de la esposa más amada de Jacob. De la esposa que él amó. Ustedes saben la historia de Jacob, que suegro lo engaña y le da una mujer y después recién puede casarse con la que él amaba. Esta mujer no puede tener hijos. Al tiempo, cuando Jacob tiene 93 años más o menos, recién nace José. O sea, José fue el hijo de su vejez. Él y Benjamín fueron los dos hijos que él tuvo en la vejez de esta mujer amada. Entonces, José era distinto, dice la Biblia. Él amaba muchísimo a José. Y lo vemos, porque él era diferente. Había algo especial en él. Dios estaba en él. Amén. Dios lo había escogido para un propósito a José. Y este propósito se va revelando por medio de la palabra. Ahora, me dice que José, siendo muy joven, el padre lo envía a inspeccionar a sus hermanos. ¿Y saben qué hace él? Él dice aquí. Yo decía, ¿cómo puede ser que Jacob, sabiendo que los hermanos lo odiaban, que le tenían envidia, que le tenían celos, que seguramente todo el tiempo lo maltrataban, porque dice que no le podían hablar pacíficamente, Jacob lo manda y él dice que sí? Él es obediente. Él es obediente. Claro, en su cabeza nunca había pasado lo que le iba a pasar. Pero él sabía que ir allá y encima vigilarlo, a inspeccionarlo, le iban a tratar mal, mínimo seguro. Amén. Pero él fue obediente. Eso es un fruto, hermanos. Si vamos al libro de Gálatas, vamos a leerlo para tenerlo en la mente, porque vamos a hablar de estos frutos. Gálatas, capítulo 6, versículo
capítulo 5, perdón, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si bien la Biblia me habla de estos 9 frutos, sabemos que hay mucho más que se desprenden de ellos. Amén. Amén. La Biblia me habla que el amor, en 1 Corintios 13, me dice que el amor es una de las características que vemos en José. El amor es sufrido. Amén. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. No se jacta, no se envanece. Amén. Ay, porque soy bueno y le doy, qué grande que soy. No, eso no es amor. Amén. El amor no se jacta. El amor es humilde. No hace nada indebido, dice la palabra. O sea que el amor hace lo debido. Y esto es bueno entenderlo. Porque a veces ante la corrección uno se enoja. Pero ¿sabe qué? La corrección es un acto de amor. La Biblia dice que todo padre que ama a su hijo lo corrige. De hecho, nosotros como padres, aún siendo imperfectos, corregimos a nuestros hijos. Yo a mi hijo siempre le digo, cada vez que le llamo la atención por algo, me dice: mamita, no me querés. Claro, porque te quiero, te enseño. Amén. Si no te amara, te dejaría que hagas lo que quieras. Pero el que ama corrige. Por eso que es el amor debido. El amor no hace nada indebido, pero sí debido. Amén. Y debemos tomar las correcciones de esa manera. Es más, me pasa, que contaba una hermana, cuando yo me siento corregida por el Señor, porque uno trata de agradar a Dios, pero sabemos que somos pecadores. Y enseguida nos contristamos, el Espíritu se contrista y nos hace sentir eso. Amén. Y si bien uno pide perdón, y yo en mi casa me digo: qué tonta, qué estúpida que soy, cómo hiciste esto, bla, bla, bla. Después digo: gloria a Dios, porque si me está corrigiendo es porque soy tu hija. Amén. Gloria a Dios. Es lindo sentirse corregido por Dios, o a través de, no sé, del pastor o de cualquier hermano que te ayude a entender. Amén. Gloria a Dios, hermano. Recibamos las correcciones, porque son para nuestra transformación. Amén. Gracias, Dice Señor. que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. No hace raíz de amargura. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén. Uno cuando ama puede sentir odio. Claro que sí, se puede enojar. Lo que no tenemos que hacer es enojo que de nosotros. Pero uno se enoja. Hoy en día escuchas tantas cosas del Evangelio mal utilizado, mal hablado, mal enseñado. A Cristo se lo regala, se lo pone en un lugar que no es el que corresponde a Cristo. Y esas cosas, a los que somos celosos de Él, nos enoja. No para odiar ni para juzgar a esos hermanos o a esas personas, sino por el celo del amor a Dios. Amén. Y a Dios también. Muchas veces leemos en la palabra: y me enojé tanto. Claro que sí, porque es un Dios justo. Y es un Dios que ama. Y todo lo que es maldad, a Dios lo enoja. Amén. A Dios lo enoja. Y así de celosos debemos ser nosotros con las cosas del Señor. Amén. Entonces, siempre el amor, del amor se desprende la obediencia. José era obediente. Era obediente porque en él había amor. Y él seguramente sabía que la obediencia, en honrar a su padre, en cumplir con su padre, era más importante de las consecuencias que eso podía generar. Eso es un fruto que vemos en José. Tremendo fruto. Después dice la palabra que José llegan de sus hermanos dicen: esta es la oportunidad de sacarnos de José. Entonces lo quieren matar. Lo toman, dice, le quitan la ropa, lo desnudan, José es humillado, José es maltratado, y lo echan a un pozo. Amén. Como muchos de nosotros muchas veces hemos estado en un pozo. Pero dice que José luego es sacado del pozo y no lo matan. ¿Por qué? Porque Dios permite muchas cosas, pero hasta cierto límite. Amén. Vemos cómo Dios le salva la vida a José, porque ellos lo querían matar. Pero de alguna manera ellos lo venden como mercancía. Hermanos, ¿saben lo que es? Que tu hermano, tu medio hermano de sangre, te venda como una cosa. Es duro. Él no les hacía nada, pero ellos lo odiaban, lo aborrecían, y no obstante, no se cansaron con esto, que lo vendieron. Lo vendieron.
lo vendieron como esclavo. Y este joven, como esclavo, a los 17 años llega a un país extranjero, Egipto, y es comprado por el capitán de la guardia, Potifar. ¿Ven? Pero dice la palabra que este joven tenía gozo. Amén. Y si bien no te lo dice explícitamente, te lo da a entender, porque dice la palabra que él llega y que Jehová estaba con él, ¿sí? Y que él le cayó en gracia a Potifar. Y dice que Potifar veía que Dios estaba con él, que era algo especial en José. Había luz en José. Y si había luz, había alegría en José, había contentamiento. Dice que tenía un semblante hermoso. Y una persona puede ser preciosa, hermosa o hermoso, pero si está deprimido, si está triste, si está angustiado, la belleza se cae. Amén. Porque más allá de la belleza física es la belleza de la actitud de la persona. Entonces podemos ver a un José que estaba en gozo. ¿Por qué estaba en gozo José? Porque él confiaba en Dios. Él quizás no entendía las razones por las que estaba ahí. Esta circunstancia era muy diferente a los sueños que él había tenido. Él había soñado que sus hermanos se inclinaban ante él. Amén. Y creo yo que no entendería qué significaba. Dice que Jacob meditaba en esto también. Pero ciertamente la situación que él estaba viviendo era completamente adversa a lo que Dios le había dicho. Amén. ¿Cuántas veces nos toca pasar por situaciones? O quizás estén viviendo situaciones que digan, no se parece nada a lo que Dios me prometió, a lo que Dios me ha dicho. Pero ¿saben qué? Seguí esperando en Dios. Como decía el salmista, esperaré en Jehová, porque aún sé que he de alabarte. Amén. Confía en Jehová. Este joven estaba confiado en Jehová, porque caía bien, porque había algo en él. Todo lo que José tocaba, todo prosperaba, dice la Biblia. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban da su discurso, habla de José y dice la palabra en el versículo 7, versículo 9, dice: los patriarcas, los medio hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Dios estaba con José, amén, como está con cada uno de nosotros, si es que lo hemos recibido, amén. Él está. No necesitamos ver a Dios para darnos cuenta que Él es el que nos fortalece. Hay situaciones en las que usted quizás ha pasado, que usted dice, no sé de dónde saqué las fuerzas. Sí, las sacaste de Dios, porque es Dios el que estaba a tu lado, amén, el que te dio, el que te fortaleció y el que te mantuvo y hoy te ha traído hasta acá, amén. Es Dios. Dios estaba con José todo el tiempo, por eso él estaba en gozo. Y lo podemos ver, ¿qué es el gozo? El gozo no es una alegría, el gozo no es felicidad, porque tanto la alegría como la felicidad están supeditadas a buenos momentos. Amén. El gozo del Señor es otra cosa. Dice Salmos 16, versículo 11. Mire lo que dice el salmista cuando habla de gozo. Gloria a Dios, dice: me mostrarás la senda de la vida, el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Obvio, es en la presencia de Dios donde tenemos el gozo. José estaba en la presencia de Dios. José estaba conectado con Dios. El Salmo 119, 111 me habla también del gozo de Dios. Y me dice esto: 119, 111, por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es la palabra de Dios la que genera gozo en nosotros, la que genera confianza. Amén. Romanos me dice también en el capítulo 15 que el gozo y la paz se lo da la fe. Amén. Entonces, él tenía gozo, fruto que está dando José, rama fructífera de José, amor, gozo. Y dice la palabra que él llega a lo de Potifar. Y dijimos que era hermoso, era muy guapo José, dice la palabra. Caía bien a todo el mundo. Y también cayó que le cayó bien a los ojos de la mujer de Potifar. Amén. Y la mujer de Potifar le tiraba dardo y le tiraba dardo a José, porque quería acostarse con él. Y José era esclavo. José podría haber dicho: bueno, soy esclavo, no me queda otra. Usted sabe
el esclavo no tenía voz. Tenía que hacer lo que sus amos le decían. Amén. Pero José no hizo eso. José dijo que no. Dijo que no. Génesis 39. Dice la palabra. 39, versículo 9. Dice, José le dice a la esposa de Potifar que toda la casa le había sido entregada a él. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, porque el agua así se lo había dado. Le había dicho, José, hace cargo de todo. Y ninguna cosa me he reservado solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? José acá demuestra la lealtad a su amo, la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Aún sabiendo que podía ser muerto, porque él sabía que podía haber consecuencias. Un esclavo no valía nada, hermanos. Un esclavo era una cosa. No, era una cosa. Si se rompía, si se moría, si se enfermaba, no importaba. Se compraba otro y ya está. Eso era un esclavo. Pero él dice no. No importa las consecuencias. Él dice no. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces nos encontramos en situaciones donde decimos, pero bueno, es mi jefe, es mi jefa. Correcto. La Biblia me dice que me tengo que someter a los hombres, pero primero ¿a quién me tengo que someter? A Dios. Cuando Pedro estaba en el concilio, ¿qué le dijeron los del concilio? ¿Qué haces todavía predicando ese nombre que no queremos que prediques? ¿Y qué le dijo Pedro? Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. La otra vez veíamos el tema de los 3 jóvenes. También lo mismo. Caso similar. Ellos prefieren morir antes que adorar a una imagen y caer en idolatría. Porque ellos no sabían cómo terminaba la historia. Nosotros la tenemos escrita, ellos no. Ellos sabían que lo iban a tirar al horno. De hecho, hasta que mientras lo fueron tirando, ellos habían dicho listo. Pero no les importaba morir. Porque ellos dijo, el Dios que yo adoro puede librarme. Pero si no lo hace, no vamos a adorar la imagen. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra? Que primero te tenés que someter a Dios por sobre todas las cosas. Después a los hombres, siempre y cuando no contraríen la palabra de Dios. Amén. Y José, siendo esclavo, dice no. La mujer lo agarra hasta tal punto que se tiene que salir desnudo y sale corriendo huyendo. Y yo sé que hoy el pensamiento machista diría, qué cobarde José. Bueno, déjame decirte que fue un acto de valentía, hermanos. Tremenda valentía, amén. Porque sabemos que el mundo ve las cosas al revés de lo que son. Hoy que estamos en Cristo lo podemos ver. Antes que un hombre o una mujer, se decían tantas cosas, no era hombre, por empezar. Amén. Pero sabemos que esa no es la verdad de Dios. Amén. Amén. Por eso, joven, si vos te encontrás en situación similar, no te preocupes, porque Dios lo que ve es la valentía de cumplir y de obedecer sus mandamientos. Amén. Otro fruto que vemos en José, valiente. José fue valiente. Él no pensó en las consecuencias. Y mire que hubo consecuencias, porque dice que Potifar, esta mujer, inventa, porque se sintió tan denigrada, tan humillada, porque José la negó, que inventa que él la quiso negar. Entonces su esposo dice que lo toma a José y lo mete en la cárcel. Ahí vemos nuevamente que Dios lo libra de la muerte, porque esa situación era clarita para que a José le corten la cabeza. Era clarita. Cualquier egipcio en ese tiempo lo hubiera mandado a matar por mucho menos. Nomás si le contesta a la esposa, imagínense si le dicen, ¿a qué sos violado? Pero Dios sigue estando con José. Y dice la palabra que él fue asalteado, sigue tirando flechas contra él. Él va a la cárcel. Amén. Y es ahí donde él llega. Pero ¿qué pasa? Dios estaba con él. Entonces dice que él empieza a prosperar en la cárcel. Tanto así que el carcelero ve lo mismo que Potifar. Era un hombre distinto, un hombre con luz, a un hombre sabio. Entonces, ¿qué le da? El control de la cárcel. Amén. Dice la palabra, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Amén. Entonces, vemos cómo los frutos de José se están manifestando. Por eso se refería a Jacob, rama fructífera de José. La paz. José estaba en paz. Amén. Porque si una persona tiene gozo en su corazón,
si tenemos el gozo de Cristo en nuestro corazón, estamos en paz. No hay razones para estar nerviosos, no hay razones para estar ansiosos, porque hemos puesto la confianza en Jehová. Amén. ¿Se dan cuenta que todos los frutos de alguna manera están todos presentes cuando solamente hay uno? Porque todos se acompañan uno al otro. Dice Isaías 26:3 que la paz del Señor me guarda. ¿Cuándo? Cuando mi pensamiento está en Dios. Amén. Porque en Él confío. Entonces Él me guarda en perfecta paz. Amén. Entonces, sí, cuando hay gozo, hay paz. Y esto viene de la fe, del creer. Amén. José creía. José tenía fe. Amén. Él había puesto toda la fe en Dios. Amén. Dice la palabra que el creer, en hebreo es emuná, en griego es pistis, significa lo mismo. Firmeza, certeza, confianza, seguridad. Todo eso es fe. Amén. Y si vos tenés fe, ¿qué es lo que vas a dar? Fruto. Amén. Porque dice la Biblia de Santiago que la fe sin obras es muerta. Es decir, en otras palabras, la fe sin obras no hay fe. Vos no me podés decir que tenés fe si no hay frutos, si no hay obras. Es mentira. Te estás engañando. Ahora, ¿las obras por sí mismas sirven? No. Porque entonces si hay obras, no has creído en Jesús y no has creído en ti. Amén. La fe con obras. Las obras, resultado de la fe. Amén. Y acá vemos los frutos por la fe, por la confianza en Dios. Amén. Otra de las cosas que genera paz en José es que él perdonó a sus hermanos. Y si bien dice que él se amargó, que lo asaltaron, que lo aborrecieron muchísimo, pero él los perdona. Porque cuando vemos en el capítulo 45 que sus hermanos llegan a Egipto buscando alimento, él, en todos los pasajes hay algo que se ve en José. Dice que él no aguanta y se tiene que ir a llorar. ¿Por qué? Por eso que le había causado amargura. Por eso que lo habían asaltado. Entonces fíjese usted si no había amor en él. Y una persona con rencor no puede dar amor. Amén. Si José se hubiera guardado todo eso, se hubiera hecho una raíz de amargura. Y cuando lo hubiera visto llorar, se hubiera vengado. Pero no hubo eso en José. Al contrario, él los conoce a ellos, claro, ellos no lo reconocen. De pronto, vendieron a un jovencito sin ropa y de pronto se encontraba ante un poderoso egipcio parado frente de ellos que tenía toda la autoridad para matarlos. ¿Qué se iban a imaginar que ese era José? Amén. Pero dice que él no aguanta el llanto cuando lo ve a sus hermanos. Ahí vemos el amor de José. Que él había perdonado a sus hermanos. Él estaba limpio de corazón. Amén. La paciencia es otro fruto del Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Santiago 1? Que estemos gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas. Amén. Porque de las pruebas, ¿qué se genera? Paciencia. Amén. José tuvo que pasar muchas pruebas y obviamente que generó paciencia porque él esperaba en Dios. La paciencia, hermanos, no es que te la va a dar el Señor. Ahí te tira un litro de paciencia. La paciencia se genera, es un fruto que se genera por todas las circunstancias que nos toquen pasar. Todo obra para bien, dice la palabra. Entonces es ahí donde surge la paciencia del cristiano, que está obviamente ligada al gozo, a la paz y a la fe en Dios. Amén. Dice Romanos 5:3 también que si estamos en tribulación, ¿sí?, nos tenemos que gloriar. ¿Por qué? Porque eso trae paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Así que José había generado esta paciencia a través de lo difícil que había pasado. Pero no nos olvidemos que Dios estaba con él. No estamos hablando de una obra humana. Entendamos que siempre la obra es de Dios. Amén. Es Dios. Por eso Jacob le dice a su hijo: sos como una rama que no deja de dar fruto, pero también sos como un arquero. Porque los arqueros, dice, te tiraban flechas todo el tiempo, dardos, saetas. Y vos estabas solito ahí con el arco. Imagínense el cuadro. José ahí con el arco,
sobrellevar esa batalla. Amén. Porque nuestra batalla no es carnal. Amén. Amén. No es carnal, sino poderosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. La bondad, la benignidad, la mansedumbre también se vieron con José. José es humilde. José, cuando va ante Faraón, y Faraón lo llama para que le interprete el sueño que le había turbado, y le dice: me he enterado que vos interpretás sueños. No soy yo, le dice, es Dios. Amén. Amén. Él no se acredita nunca la gloria para él. Cuando sus hermanos vienen a él, en el capítulo 45, capítulo 45, versículo 7, dice, perdón, el 5 y el 7 dice: ahora pues no os se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, no soy yo el que los va a ayudar, no soy yo el que le va a dar, el que va a preservar el pueblo de Israel. En ese momento no era pueblo, podría decirse el clan grande de Jacob. Amén. No soy yo, es Dios. Amén. Es Dios el que permitió todas estas cosas. Amén. No soy yo. Yo no tengo nada para dar. Pero Él es el que permite y hace todas las cosas de acuerdo a su propósito. Si Dios obviamente no es hacedor de maldad. ¿Sí? Dios no le incitó a los hermanos a que lo vendieran y a que pasara todo lo que hicieron. Porque acá, fíjese, que el libre albedrío y la predestinación de Dios como que se entrelazan, y de alguna manera no hay contradicción. Están las dos cosas. Porque no es que ellos no son responsables de lo que hicieron, pero sí Dios utilizó eso, permitió eso para que su propósito se cumpla. Porque nadie puede evitar que los propósitos de Dios se cumplan. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y dice la palabra que Él fue humilde. Él generó muchísimo fruto. Por eso es que Jacob le dice que es rama fructífera. Jacob describe a Dios. Dice: por las manos del fuerte de Jacob. 5 títulos le da Dios. Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor. La roca de Israel. Por el Dios de tu padre. Por el Dios omnipotente o todopoderoso. Gloria a Dios. Jacob había llegado a un momento en su vida donde tenía un pleno conocimiento de Dios. Mucho más de quizás lo que había conocido Abraham, lo que había conocido Isaac. Él ya no dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. No, él le da títulos a Dios. Amén. Dios había hecho una obra tremenda en Jacob. Amén. Qué hermoso escuchar estas palabras de Jacob. Y le dice, y ahí Jacob le empieza a dar bendiciones a José. Y le habla de 3 bendiciones. Le habla de las bendiciones del cielo y las bendiciones del abismo, las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones del cielo. Si hablamos de las bendiciones del cielo, las que son las más claras, las más entendibles, son las que vienen directamente de Dios. Amén. Y como hemos visto en estos pasajes, José dice que tenía gracia, Dios lo había dotado de gracia, de sabiduría. ¿Amén? ¿Para qué? Para que todo lo que él tocara prosperara, para que todo le vaya bien, porque Dios estaba con él. Amén. Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Él no solo interpreta los sueños de Faraón, sino que también interpreta los sueños de 2 personas que estaban en la cárcel con él. Ahí también se ve el gozo del Señor. Gloria a Dios. Porque fíjese usted que José estaba preso y se encuentra con otro preso, y capaz que a José diría: bueno, tan triste, qué sé yo estoy mal también. Pero José no estaba así. José fue y le dijo: ¿por qué tiene ese semblante? ¿Qué le pasa? O sea, había gozo, había paz. Amén. Y dice la palabra que él además prosperaba en todos lados. Prospera ante Potifar, prospera ante el carcelero, ¿sí? Y cuando llega Faraón, ahí viene la bendición de Dios tremenda para José. Amén. Faraón le reconoce que este hombre es de Dios. Le reconoce que Dios estaba con él. Y lo pone como gobernador de todo Egipto. Egipto en ese momento era la potencia más grande que había en ese momento. Amén. Lo pone como segundo después de él. Le entrega todo Egipto en sus manos. Le pone un anillo, le pone un collar, le cambia las ropas, le da una esposa. Amén.
y hace que todo el mundo le rinda homenaje a José. Le da un reconocimiento tremendo. Esas son las bendiciones que José recibe del Señor. Y esas bendiciones, como dice esos vástagos, siguen los muros. Porque las bendiciones de José no solamente quedan en José. No solamente José dice, bueno, ahora soy multimillonario, ahora no le doy nada a nadie. No, sino que cuando viene a su familia, Él los llena de bendiciones a su familia. Él los bendice, Él los acompaña, Él los sustenta. Él les consigue y le pide a Faraón una tierra para ellos. Amén. Entonces, esa bendición sigue. Inclusive la bendición de José, hermano, de alguna manera, si usted lo analiza, nos llega hoy a nosotros. Amén. Porque esta enseñanza de este joven es para nosotros bendición. Es para que nosotros veamos que sí se puede dar frutos, que sí podemos dar frutos si tenemos a Dios. Si Dios está con nosotros, claro que lo vamos a dar. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Amén. Porque Él es grande y poderoso. Gloria a Dios. Los que vienen del abismo. Y ahí, bueno, yo pensaba, yo decía, Señor, ¿cómo del abismo? Porque uno del abismo piensa como que todo es malo, ¿no? Es oscuro, tenebroso. Del abismo puede salir la bendición. Y ahí me revelaba el Señor los procesos, las tribulaciones. Muchas vienen del abismo. Muchas son enviadas del abismo para alejarte de Dios. ¿Verdad que sí? Yo no sé ustedes, hermano, pero todo, a mí me ha pasado que desde que yo entré y me convertí a Cristo, si lo tengo que poner de una forma, muchas cosas se me han complicado. Amén. De alguna manera todo antes me era más fácil. ¿Sí? Pero me sigue siendo fácil siempre y cuando confíe en el Señor. Pero sabemos que las saetas no empiezan a llegar. Y desde el abismo se levantan. Porque como dice el pastor, estamos en la fiesta del enemigo. Entonces el abismo se levanta contra nosotros. Y viene un proceso, y vienen tentaciones, y vienen situaciones que nos quieren sacar del camino. Pero esas cosas, si nosotros las pasamos y generamos paciencia, generamos gozo, nos mantenemos en gozo, como decía mi hermana, de acá de los hermanos que viajaron a Chile, les pasó una situación, no sé si será que vino del abismo o no, pero la cuestión es que ellos se mantuvieron en gozo y cayeron bien. ¿Por qué? Porque estaban en luz, porque había luz, no estaban apagados, no, seguramente que no. Entonces generaron cosas buenas. Y ahí es donde se cumple la palabra, que todo, aún lo malo, obra para bien. Amén. Obra para bien. Entonces, el abismo muchas veces me va a dar frutos como la santidad, el carácter, la obediencia, el amor, la fe, la paciencia. Muchos frutos surgen del abismo. Así que si usted está en el abismo, no tema. Gloríese en el Señor. Porque de ahí va a salir un buen fruto, seguramente. De hecho, sin procesos es muy difícil que nos dejemos transformar. Porque el ser humano de por sí es duro y rebelde. No quiere transformarse. Amén. Pero si estamos en proceso y nos confiamos en Dios, vamos a ser transformados. Amén. Dice la palabra que también las bendiciones de los pechos y del vientre. Y acá yo también pensaba, ¿qué significará esto? ¿Qué significará? Estuve viendo en teología y no hay mucho que se hable de esto. La mayoría coincide y cree que se refiere a los hijos que iban a tener, estos hijos, que José iba a generar, y de hecho es una de las tribus más numerosas, ¿sí? Y dice la palabra en Éxodo que los israelitas se fructificaban y se multiplicaban y se multiplicaban, ¿ven? Sí, puede estar relacionado por ahí. Pero la Biblia, yo leía, Dios me traía algo en la mente. Me traía primero de Pedro, capítulo 2, que habla de la leche espiritual. Porque la bendición de los pechos está refiriéndose al alimento. Amén. Y nuestra leche espiritual, cuando recién llegamos a Cristo, tomamos leche. Amén. Leche espiritual, es la palabra. Es la palabra simple. Amén. Pero a medida que vamos creciendo, no podemos seguir tomando leche. Porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a desnutrir. Yo tomaba leche cuando era bebé. Ya después no tomo más leche. Porque si me pongo a tomar leche, en un año desaparezco. Amén. Entonces, lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano no puede seguir tomando leche, no. Tiene que pasar a lo sólido. Pablo le dice a los corintios, no les puedo dar sólido, porque ustedes siguen en la carne. Siguen en la leche. ¿Por qué? Porque les faltaba madurez. ¿Y cómo se logra la madurez, me dice Hebreo? Por medio
de la palabra de Dios, por medio de la meditación, por medio de escudriñar la palabra, hermanos. No le tengan miedo a la palabra, porque la palabra es de Dios y Dios le da la sabiduría y la inteligencia, y el discernimiento y el conocimiento para que esa palabra sea revelada en usted. Usted la tiene que abrir, porque esa parte la tiene que hacer usted. Pero lo demás lo hace Dios, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto es de Dios. No es de inteligencia. La palabra no está escrita para los sabiondos ni para los intelectuales, sino para todo aquel que crea en Jesucristo. Amén. Entonces las bendiciones que vienen del alimento que ingiero y del alimento nutritivo que está en mi vientre, porque ese alimento es el que me nutre para poder andar bien, para no enfermarme, para no caer, para no morir. Entonces esa es la nutrición de la palabra, la que usted necesita y la que le va a traer siempre bendición. Por eso que habla de las bendiciones del pecho y del vientre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra, sigue diciendo, las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de progenitores. Jacob acá reconoce que las bendiciones que él tuvo fueron mayores que la de Abraham y que la de Isaac. Porque obviamente acá José se encuentra que bendice a toda la familia. Si no hubiera pasado por estas circunstancias, porque no debe haber sido nada agradable para Jacob enterarse que ese hijo que creía muerto estaba vivo y todo lo que le habían dicho sus otros hijos. Debe haber sido duro para ese hombre. Pero eso no lo mató a Jacob. Amén. No lo mató, sino que lo fortaleció. Por eso es que él habla de esa fortaleza. Hasta el término de los collados será la bendición de José. Y si usted ve la historia de José, de alguna manera se asemeja mucho a la historia de Cristo. Tiene muchos matices de la historia de Cristo, de lo que la Biblia nos revela de Jesús, de lo que hizo Jesús. Esta pequeña obra de José es una pequeña demostración de la gran obra que iba a hacer Dios por medio de su Hijo. Amén. Si vemos, José era el segundo hijo primogénito. ¿Por qué segundo primogénito? Porque suena raro. Porque era el primogénito de su segunda esposa. Cristo es el postrer Adán. Amén. Adán nos mete en este libro, de alguna manera. Adán nos lleva al pecado. Cristo nos libera del pecado. Amén. Es el hijo de la bendición, el hijo unigénito de Dios. Dice que José fue vendido por sus hermanos. José fue entregado. ¿Y quién vendió a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Sí, los romanos lo mataron. ¿Pero qué dijo Pilato? ¿Que recaiga en ustedes la sangre de hombre? Sí, decimos los judíos. Caiga sobre nosotros. Sus hermanos, los judíos, su casa, entrega a Jesús. Amén. Y las bendiciones de José. Si vemos las bendiciones de José, no solo quedan en José, como recién lo dijimos, porque Dios todo lo que nos da, hermano, es para bendecir. Amén. Sino que José bendice no solo a Egipto, porque eso, la sabiduría que Dios le da a José para darle un buen consejo a Faraón de cómo administrar esos 7 años de abundancia para solventarlo, para poder pasar bien los 7 de escasez, de alguna manera benefician a todo Egipto esa bendición. También bendice a todos el clan de Israel, a toda esta familia, su familia de sangre, pero también a todas las naciones, porque dice que todas las naciones iban a Egipto a buscar bienes, comida, para poder sobrevivir. Es decir, que la bendición de José alcanzó a su pueblo y al reino. Y la bendición de Cristo, ¿a quién alcanza? A los judíos y a todo aquel que cree, es la palabra. Lógico, la bendición de Jesús es mucho mayor, porque Él es una bendición, es una salvación. Gloria a Dios. Amén. Porque Él es el único que vino y que pudo dar la muerte, dar su vida por nosotros y salvarnos de la muerte, salvarnos del infierno, si es que hemos puesto la confianza en Él, si es que le creemos y somos hijos de Dios. Amén. Y después vemos el cuadro de José. Eso me impactó mucho a mí. Cuando leía el capítulo 45, que me cuenta, si bien cuando sus hermanos llegan ante José, él enseguida
vida se tiene que apartar, se pone a llorar, él tiene unos días de trato con ellos, que van, que vienen. La cuestión es que en el capítulo 45 me dicen que él les ofrece un banquete en su casa, todos están ahí, inclusive su hermano menor, Benjamín. Él come con ellos, pero en un momento dice que no aguanta más. José no aguanta más, hermano. ¡Qué locura, qué amor de José! Porque él no estaba pensando en venganza, no estaban pensando en hacerle algo para que aprendan. No, él estaba desesperado por decirle: yo soy José. Gloria a Dios, yo soy José. Entonces, dice que él está ahí, y él dice a los egipcios que estaban ahí con él: váyanse, déjenme sola. Entonces él les dice: yo soy José, a sus hermanos, el que ustedes vendieron. Dice que la palabra que los hermanos se quedaron tiesos, que no sabían qué responder. Imagínense que ese hombre que tenía el poder para quitarles la vida, de pronto les dice: yo soy José. Santo Dios. Ese que les rogaba, dice la Biblia. Dice la palabra que José les rogaba que tengan misericordia de él. Pero estos no habían tenido misericordia. Y hoy estaban en una situación adversa, completamente distinta. De hecho, ahí se debe haber dado cuenta José que se cumple el sueño. Amén. Y los hermanos, supongo que también. Porque él le decía: anda, soñador, vamos a inclinar ante ti. Las veces que se inclinaron ante José para pedirle comida, no sabían que era su hermano. Y de alguna manera me traía hechos cuando Pedro se para y les dice a los judíos: este Jesús es el que ustedes crucificaron, es el que ustedes entregaron. Este es el Mesías que esperaban. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque ante tanta misericordia, hermanos, no sabés qué decir. Cuando Cristo llegó a tu vida, cuando Cristo llegó a mi vida, ¿qué nos pasó? ¿No nos pasó lo mismo? Nos dijimos: ¿cómo, Señor? Nunca te di orilla, nunca te escogí, nunca te busqué. Siempre hice lo que yo quería y todo el tiempo te ofendía a ti. Pero tú de alguna manera viniste hacia mí, porque nadie está acá por mérito propio ni porque haya buscado a Dios. La palabra dice que nadie busca a Dios. Estamos aquí porque Él nos trajo. Él tuvo misericordia de tu vida y de la mía. Amén. No tenés nada que decir, no sabés qué decir, porque ante tal misericordia solo te cabe doblar las rodillas y decirle: gracias, gracias, Señor, porque no merezco nada. Amén. Entonces, de alguna manera, este cuadro de José con sus hermanos me traía eso. Cuando vi que Cristo llegó a mi vida y entendí, porque la palabra nos dice que nosotros estamos muertos de delitos y pecados, y solo cuando Él nos da vida es que podemos arrepentirnos. No antes, porque un muerto no se arrepiente ni llora en la manera. Amén. Entonces Cristo viene y te da vida, y es ahí donde tus ojos se abren, donde la luz de Cristo entra en tu vida y te das cuenta de lo miserable que sos. Porque todos nosotros no nos creíamos miserables, solo lo creímos y nos dimos cuenta cuando llegamos a Cristo. Amén. Amén. De lo que hemos sido. Porque la Biblia no me habla de que somos víctimas. Dice la Biblia que el hombre no tiene excusa por haber dejado a Dios, porque Dios siempre demostró su poder y su gloria ante el hombre. Pero el hombre, ¿qué hizo? Se alejó, no le dio gracias, sino que se fue y siguió sus razonamientos, porque no quisieron aceptar a Dios, porque no aprobaron a Dios. Dios los condena, los entrega a una mente reprobada. ¿Ven? Y eso es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no doblar nuestras rodillas ante tal misericordia? Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero dice la palabra, y lo más importante que tenemos que llevar en esta noche, hermanos, es que José fue rama fructífera, dice Jacob. Y fue un arquero que no bajó los brazos, porque estaba conectado a la fuente. Nosotros sabemos quién es esa fuente. Esa fuente es Cristo. Dice la palabra en Juan 15:5, que todo el que permanece en mí y yo permanezco en él, dará mucho fruto, porque sin mí nada puede suceder. Sí o sí tenemos que estar conectados a la fuente. Amén. Y la alabanza que cantó mi hermana decía:
reverdecerás. Amén. Quizás hoy vos seas una rama que no esté dando frutos. Quizás hoy seas incluso una rama que se hace secado. Gloria a Dios. Pero Dios nos habla, Me encanta a mí las cosas del Señor. Yo no sé, hermano, a mí me abren, me rompen la cabeza, porque veo el poder, que todo está cronometrado por Dios, todo está armado, porque las alabanzas nos hablaban de eso. Amén. Y la hermana trae esa alabanza. Amén. Entonces, mi hermano querido, si vos necesitas conectarte a esa fuente, sea para dar frutos, para ser esa rama fructífera, o necesitas reverdecer, porque esa rama está seca. Déjame decirte que eso no es en la fuente, es en el altar, es donde tú puedes lograr eso. Gloria a Dios, porque Dios lo hace. Nada de lo que hagamos es por nosotros, sino que es Él, la roca de Israel, la que hace todas las cosas. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, mi hermano. Gloria a Dios para siempre. Dios nos habla todo el tiempo, porque Dios nos quiere ver nutridos, fortalecidos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios pone tanto el querer como el hacer en los humanos. Nosotros no tomamos decisiones, Él las hace cuando nosotros nos disponemos. Amén. Dice la palabra que por su misericordia, dice Pablo, en Romanos 12, por su misericordia, dice, entreguen su cuerpo en un vivo sacrificio. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos las misericordias de Dios para con nuestra vida, ¿qué más nos queda que ponernos y entregarnos a Él? Esclavos de Jesucristo, decía Pablo, y muchos de los apóstoles también se hacían llamar así. Somos esclavos de Él, porque tenemos que estar sometidos a Él. Si Él nos ha dado la vida, y la vida espiritual principalmente, eso es lo que genera paz, lo que genera gozo en nuestra vida. ¿Cómo no darle la vida a Él? Amén. Vamos a orar para agradecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu preciosa y bendita palabra. Te pido, Señor, esta palabra quede guardada en nuestro corazón, que sea, Señor, para crecimiento, que sea para nutrición, que sea para poder reverdecer esas ramas que se han secado, porque tú, Señor, eres el que hace posible todas las cosas. Que podamos estar conectadas a esa fuente. Mi fuente eres tú, Señor. Aleluya. La fuerza que me das, solo tú me la puedes dar. Por eso, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, llénanos de esa fuente de agua viva que corra sobre nosotros, Señor, para poder dar fruto y fruto de abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén y amén.